Bueno, bendiciones, hermanos. Volvemos de nuevo. Usted dirá, pero ¿qué pasa? El pastor Yeuri apareció de nuevo. Amigos, tenemos que aparecer cada día porque estamos en tiempo de pandemia y nosotros no vamos a descansar hasta que Cristo venga en gloria y majestad. Así que ha llegado el momento para que usted se conecte. Estamos en esta transmisión asistiendo a la iglesia de Woodside para hacer una transmisión con ellos. Yo terminé mi programa. Ahora estamos transmitiendo con el pastor Andrés Reyes. Y veo que están entrando los amigos. Mira, Andrés, ya está entrando algunas personas. Tengo aquí, puedes leer a Juan Guillermo Almonte. Juan Guillermo Almonte, Dios te bendiga. Saludos para él. Qué bueno tenerte, Juan Guillermo. Déjeme ver, veo al pastor Mario Rondón por acá. Quiera Dios que pueda entrar. ¿Me escucha, pastor Rondón? Parece que no. Seguimos con Jacqueline Vázquez. Dice, bendiciones, pastor. Amén. Tenemos también, Andrés, aquí a Juan Guillermo Almonte. Berkis, déjeme ver. Berkis Aldorando. Buenas noches, pastores. Gloria a Dios. Bueno, pastor, tiene un público cautivo. Ani Oliveiro. Hello. Ani nos está escribiendo desde algún, bueno, no sé, me pueden decir desde dónde nos escriben. Pastor, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, o mejor dicho, yo estar con usted en su programa sobre el tiempo de crisis. Ustedes saben, hermanos, que existen situaciones técnicas, aparte de que peleamos con el enemigo, para que no lleguen estos programas, existen situaciones técnicas que salen de nuestras manos, pero somos un equipo y estamos aquí para asistirnos en esta presentación de la palabra de Dios. Déjame seguir saludando a algunos hermanos, Andrés. Sí. Somali dice buenas noches, bendiciones Somali, desde New York. Ani Oliveiro es desde New Jersey, nos está escribiendo Andrés. Así que qué interesante es este programa. Creo que ahora el pastor lo veo bebiendo agua, eso me indica de que está con nosotros. Pero se queda frisado, déjeme ver. ¿No escucha, pastor? ¿Nos puede escuchar, pastor? Parece que tiene un problema. Le escucho con un poco de dificultad, pero... Un poco de dificultad, pero lo puede escuchar. Gloria a Dios, pastor. Bueno, gloria al Señor. Pastor, hemos hecho una especie de enganche con la red social mía personal para conectarlo con la red social del pastor Andrés y que puedan tratar el tema esta noche. Yo estaré sirviendo única y exclusivamente como moderador de las redes. Así que, pastor Andrés, pastor Rondón, bienvenidos y el tiempo es suyo. ¿Nos puede escuchar, pastor, ahí? No. Hay dificultad. Qué raro. Es un poco extraño. Pero seguimos acá entonces saludando a los hermanos. Dios le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Bueno, si el pastor nos puede escuchar, vamos a esperar una oportunidad más para que se pueda conectar. Déjeme sacarlo aquí. Mientras tanto, pastor Andrés, yo estaré con usted. Vamos a ver cuál es el tema que tenemos para hoy, pastor. ¿Ya oraron? Ya. Vamos a orar nuevamente. Amén. Vamos a encomendar nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te queremos pedir que nos bendigas, nos ayude. Hemos tratado durante 3, 4, 5, 6 ocasiones de conectar con el pastor Rondón. Hay un problema técnico. Tú conoces todas las cosas. Bendícenos al estudio de tu palabra que iniciamos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Yeuri, el contexto de nuestro estudio durante esta semana es los mensajes de preparación que Jesús dejó para su venida. Dedicó varias parábolas, dedicó el capítulo 25 de Mateo para esa preparación y hoy queremos empezar con el primer mensaje que está allí en Mateo 25, que es el mensaje de las 10 vírgenes. Yo voy a leer el texto y entonces luego vamos a comentar, pastor, cuál es la importancia de esta parábola para el tiempo del fin y qué el Señor quiso dejarnos dicho a través de ella. Así que abran sus Biblias con nosotros en el libro de Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 adelante, dice la Biblia: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
salieron a recibir al esposo, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y entonces juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compradla para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta es la parábola de esta noche, pastor. Este es uno de los mensajes más contundentes de Jesús sobre la preparación espiritual, y juntos vamos a ir comentando algunos detalles, y le doy la oportunidad a usted y le introduzco para que nos hable un poquito de esta parábola maravillosa del Señor Jesús en el contexto de la preparación espiritual para el tiempo del fin. Bueno, Pastor Andrés Reyes, gracias por invitarme y gracias por darme esta oportunidad de estar contigo en este programa especial que estás llevando junto con tu distrito. Para mí es de gran bendición poder estar aquí junto a la iglesia de Buxay y Astoria. Bueno, lo primero que hay que ponderar son dos cosas, Andrés. Número uno, ¿qué es una parábola? Es lo primero, ¿qué es una parábola? ¿Cómo entendemos una parábola? Y en segundo lugar, ¿cuál es el contexto de esta parábola y por qué Jesús da esta parábola? ¿En qué contexto Jesús nos da esta parábola? Respondiendo a la primera pregunta, una parábola es un relato que se toma, una ilustración que se toma para aplicar o dar una enseñanza espiritual. No todos los detalles en la parábola deben ser tomados para interpretarlo. Esto es importante que lo entendamos. Hay hermanos, Andrés, que toman las parábolas y quieren interpretar cada detalle. ¿Qué significa la puerta? ¿Qué significa el que viene? ¿Qué significa el que clama? ¿Qué significa el que haya una lámpara? ¿Qué significa esto? O sea, cada uno está buscando, trata de buscar algunos simbolismos, y esto puede ser peligroso, Andrés, porque podemos llegar a la alegorización de la parábola. Y no podemos caer en lo que es la alegorización, porque la alegorización no es un método que debemos usar para interpretar las parábolas. Por lo tanto, lo primero que me gustaría dejar claro, Pastor Andrés, es lo siguiente: la parábola debe ser entendida en el contexto general de la enseñanza, no en los detalles. Okay. Un ejemplo de esto es la parábola del buen samaritano. El buen samaritano fue interpretada por Agustín, que era un proponente de la alegoría o la alegorización, y comenzó a sacar enseñanzas de cosas que no debía sacar enseñanza. Por ejemplo, ¿qué significa el burro? ¿Qué significa el que recibe en la posada? ¿Qué significa esto? Y esto llevó entonces a un método alegórico, cuando la parábola tiene un mensaje. La parábola del buen samaritano, el mensaje es: ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que necesita mi ayuda. En esta parábola nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje central de la parábola, que es la preparación espiritual para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recuerda bien que la parábola de las 10 vírgenes, igual que la parábola de los talentos, como la parábola de las naciones o el juicio de las naciones, se da en el contexto de Mateo capítulo 24. Correcto. Mateo capítulo 24, recuerda bien de qué está hablando. Las señales de la venida de Cristo. Las señales de la venida de Cristo, las señales de la venida de Cristo. Pero ¿qué es lo importante en Mateo 24? Las señales. Las señales son importantes porque son hitos en la historia que nos indican cuán cerca o cuán lejos estamos del Señor. Pero en realidad
Lo que importa en Mateo 24 es el mensaje final de Mateo 24. Y el mensaje final del Mateo 24 está en el versículo 44, que dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones es una serie de parábolas que hablan de cómo vamos a estar preparados para lo que Mateo 24 nos está enseñando, que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Entonces, el mensaje central de esta parábola es la preparación espiritual para el segundo advenimiento. Pastor, ¿cuán Sí. importante es para la persona que nos está viendo allí su preparación espiritual? ¿Qué trascendencia tiene para alguien que está viviendo en este tiempo con dificultades en el clima, con dificultades como esta enfermedad que nos azota, con problemas familiares, económicos, en la naturaleza, a los gobiernos en distintos? ¿Cuán importante es, antes de entrar a la misma parábola, la preparación espiritual? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo, que es el evangelio del reino, el evangelio que presenta ese mensaje de preparación para el encuentro con el rey. Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre granjearse todo el mundo y perder su vida? O sea, el hombre, lo más importante es nuestra vida espiritual. Podemos tener o alcanzar todos los logros humanos, familiares, personales, emocionales, pero si perdemos nuestra vida espiritual, lo hemos perdido absolutamente todo. Pues en esta vida apenas podemos vivir unos 70, 80, 90 años, pero estamos pesando la eternidad. Por lo tanto, la preparación espiritual es sumamente importante para nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? Porque la vida espiritual, y tú eres un proponente de eso, lo habla mucho en tus mensajes, la vida espiritual consiste en tres fases importantes que los amigos deben entender. Es la justificación, somos perdonados en Cristo, pero ese perdón en Cristo es una preparación para un caminar con Cristo que termina en una glorificación. Entonces, esos dos puntos, justificación y glorificación, es solamente un acto en la historia que acontece una vez. Pero hay un proceso que es el de santificación, que comienza, Andrés, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y estoy justificado o declarado justo, y termina cuando Cristo venga en gloria y me glorifique. Entonces, ese proceso llamado santificación es lo que nosotros conocemos, o es un sinónimo de preparación espiritual. Y es lo que Pablo nos dice. Yo acepto a Pablo como autor de Hebreos, aunque algunos teólogos no. Pablo dice en Hebreos, seguid la paz en todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en otras palabras, sin ese proceso terminado en mi vida, o sin yo estar, si no camino en ese proceso de santificación, entonces la obra de justificación que Dios hizo en mí, en términos se pierde porque no se consumó con la obra de glorificación. Entonces, ¿cuán importante es la preparación espiritual? Es sumamente importante, porque no podré ver al Señor si no estoy preparado espiritualmente o si no consumo el proceso de la santificación. Muchas gracias, pastor. Ahora les voy a pedir a los amigos que nos están siguiendo que tomen lápiz y papel para comenzar a anotar los detalles importantes que hay en esta parábola, que nos dan una lección espiritual a nosotros. ¿Qué hay aquí que nosotros podemos extraer, que nosotros podemos sacar, que puede ser de beneficio para nosotros? Y entonces yo quiero que usted busque su Biblia, busque un lapicero, un lápiz rapidito, una hoja, le diga a su hijo o a su hija: pásame una hoja rapidito para anotar algunos detalles trascendentales. Ya el pastor nos ha explicado que es una parábola, es una comparación, para que usted pueda, Jesús la dio para que muchos en su entorno pudieran entender el mensaje. Así que es una comparación. Y no podemos, decía el pastor ahorita, tomar todos los detalles con pinza uno por uno, porque podríamos caer en la alegoría. Y eso es muy importante y ya lo aprendimos. Ahora vayamos a ver detalles de esta parábola. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué nos quiere dejar dicho el Señor? ¿Cuál es el aprendizaje en cada uno de estos detalles? Pastor.
Bueno, lo primero es un grupo homogéneo. Son 10 vírgenes, Andrés. Entonces es un grupo que pertenece a un mismo entorno. Diferente a la parábola de las naciones, Andrés, donde aparecen cabritos y corderos haciendo una separación entre un grupo y otro. Aquí no hace esa separación. Aquí, en primer lugar, se habla de un grupo homogéneo. Son 10 vírgenes. Es un mismo grupo. Cuando nosotros estudiamos el término virgen en la Biblia, aquí se está refiriendo, y podemos verlo en Apocalipsis 14, cuando habla de los 144,000, dice son vírgenes porque no se han contaminado. O sea, esto es, podemos decir que son aquellos que profesan una fe pura. No se han contaminado. ¿Con qué no se han contaminado? Apocalipsis no es el tema, pero sería bueno solamente introducirlo. Nos habla del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Ese vino del furor de la fornicación de Babilonia no es más que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos dogmas que se han introducido en la iglesia cristiana desde tiempos ancestrales. Entonces, este grupo no ha sido contaminado con esas falsas enseñanzas. Decimos, profesan una fe pura. Es lo primero. Ahora, ¿cuán importante es profesar una fe pura? Es muy importante porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Primero nosotros aceptamos con la mente, aceptamos la verdad razonablemente. La verdad llega a nosotros y la aceptamos, pero esa verdad no debe quedar única y exclusivamente, Andrés, en la razón. Entonces, nota bien, es un grupo homogéneo, 10 vírgenes. Ahora, sigue diciendo, y aquí viene la diferencia, 5 de ellas eran como prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Dentro de ese grupo homogéneo, dentro de ese grupo que pertenece a un mismo entorno, hay una división dentro del grupo. Entonces, no también, a diferencia de la parábola de las naciones, donde inmediatamente se presenta a los cabritos y los corderos, aquí dice, son 10 vírgenes, pero habrán 2 grupos aún dentro de las 10 vírgenes. O sea, lo que está diciendo el Señor, que aún entre aquellos que profesan una fe pura, hay una división entre prudentes e insensatos. Si tú sigues leyendo la parábola y notas algunos detalles, vas a encontrar que lo que hace diferente a las imprudentes y a las insensatas no son las lámparas. No son las lámparas. Si aplicamos este símbolo que es claro en las escrituras, que es la lámpara, Salmo capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, es tu palabra y una luz en mi camino. O sea, profesan una fe pura, una fe bíblica, pero ¿qué es lo que hace a estas vírgenes, a unas prudentes y a otra insensata? Dice que las insensatas o las prudentes, las insensatas, tomando sus lámparas, dice en el versículo 3, no tomaron consigo, ¿qué cosa? Aceite. Hay 2 detalles aquí, pastor, antes que usted continúe. La famosa escritora Elena G. de White, hablando de esta parábola, dice, las 10 vírgenes representan a todos los que profesan una fe pura y esperan la venida del Señor. Y en segundo lugar, tomando los detalles de esa lámpara que usted menciona, para nuestros amigos que están tomando allí anotaciones, dice que eran unos pequeños recipientes de barros cocidos, quizás montados en un palo, y allí había aceite y flotaba una mecha. Entonces, cuando esa mecha era encendida, más el palo, entonces la luz podía diseminarse por mucho más espacio que si alguien lo llevara en la mano. Continúe, querido pastor. Bueno, perfecto. Entonces, estamos claros que tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia se deja especificado el hecho de que estas vírgenes o este grupo son aquellos que profesan una fe pura y esperan el segundo advenimiento, que es otro detalle. Recuerden bien que las vírgenes no son las que se casan, son invitadas a las bodas. Ellas son las amigas de la esposa, de la novia, que acompañan a la novia en las bodas y van a esperar al esposo, al novio que venga. Entonces, número 1, profesan una fe pura.
Número 2, ellas están esperando el novio. Pero hay un detalle más, Andrés, un detalle más que hemos de resaltar en la parábola, que está justamente allí a la vista de todos. La Biblia dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vuelvo a repetir, todas se durmieron. Entonces, todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo y todas se durmieron. Estamos viendo una comparación de la iglesia. Jesús está presentando la iglesia para el tiempo del fin. ¿Cómo estaría su iglesia para el tiempo del fin? Esperando su venida. Sí, dígame. Se pudiera decir, alguien pudiera decir que las insensatas no dejaron que la obra del Espíritu Santo fluyese en su vida. Esa representación de las insensatas no permitió que el Espíritu Santo la transformara, la regenerara en su transitar por la iglesia, si tomamos ese simbolismo. Bueno, lo que está diciendo la parábola nos da a entender esto, porque la única diferencia que encontramos en las vírgenes prudentes e insensatas y lo que hace a una prudente y otra insensata es el aceite. O sea, no quiero entrar porque no me he propuesto en mi vida como predicador no alegorizar, pero es un detalle sumamente importante que hemos de tener pendiente. Si seguimos la lista de la parábola, entendemos 10 vírgenes, 10 lámparas, 10 que esperan al esposo, 10 que se duermen, y la única diferencia que existe es una. Bueno, incluyo otra similitud. Las 10 escuchan el fuerte clamor que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Pero la única diferencia estriba en un solo punto. La única diferencia estriba en el aceite. En el aceite. ¿Por qué? Porque las prudentes habían hecho provisión y las insensatas no habían hecho provisión. Y para el tiempo del fin, lo que va a demarcar a los creyentes, a los que estén dentro, diríamos, usando una expresión de Ellen G. White, lo que va a causar un zarandeo en la iglesia, haciendo una división entre el trigo y la cizaña, es nada más, nada menos, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Tremendo. En el creyente. O sea, no será, y quisiera que me entiendan esto, no quiero que me malinterpreten. El mensaje es el mensaje y el mensaje obra poderosamente. Pero una cosa es aceptar la teoría del mensaje, que las 10 lo aceptaron, y otra cosa es permitir que esa teoría me haga a mí o me transforme a mí a la semejanza del Hijo. Por lo tanto, la mayor necesidad, tal como dice la sierva de Dios en diferentes libros, es la obra del Espíritu Santo por el creyente y en el creyente. Pastor, cuando nosotros escuchamos citas como esta de Deseado toda la gente, páginas 587 y 588, Cristo podría haber venido tiempo si su pueblo hubiese estado listo para recibirlo y si hubiese sido fiel en el cumplimiento de su tarea de preparar al mundo para la venida del Señor. La medianoche simboliza y representa la oscuridad espiritual que el mundo estará viviendo para el tiempo del fin. Interesante, ya hemos discutido eso anteriormente, pero la Biblia dice el Señor no detiene su venida como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Muchos teólogos hablan, ¿se ha tardado el Señor? ¿No se ha tardado el Señor? Bueno, el Señor tiene un día y va a cumplir su voluntad de acuerdo al calendario profético. Lo hizo en la primera venida, Gálatas capítulo 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La palabra allí griega es la palabra kairos, diferente a cronos. Kairos es el tiempo de Dios estipulado para cumplir su voluntad. El cronos es mi tiempo, que es variable y cambiable. Yo lo puedo cambiar, el tiempo de Dios no se puede cambiar. O sea, hay un día estipulado y el Señor va a cumplir su voluntad. Ahora bien, la Biblia dice que podemos apresurar la venida del Señor, apresurarla cumpliendo nuestra parte, y por misericordia de Dios, el Señor no ha cumplido su promesa, porque tal vez si lo hubiese cumplido 200 años antes, ni tú y yo fuésemos parte
de este movimiento y de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios extendiendo su misericordia por amor a nosotros. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Lo importante aquí es lo siguiente. ¿Cuánto ha obrado el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿O cuán profunda es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Es lo que la parábola me está enseñando. Yo puedo profesar una fe pura. Yo puedo pertenecer al pueblo verdadero. Yo puedo incluso escuchar el fuerte clamor y tener la lámpara a la Biblia y no tener o no haber permitido que la obra del Espíritu Santo se esté efectuando internamente en mi ser, en mi corazón y en mi mente. Y esto debe llamarnos a profunda reflexión, que es lo que la parábola me está diciendo. Y si tú notas, Pastor Andrés Reyes, la parábola, las tres parábolas de Mateo capítulo 25, que hablan de la preparación espiritual. La primera me habla de mi preparación para con Dios. La segunda me habla de qué hago con lo que Dios me ha dado. Y la tercera, cómo yo me relaciono con mi prójimo, que son los tres aspectos más importantes en la preparación espiritual. Mi vida interior, lo que hago con los talentos que Dios me dio, negociar hasta que Él llegue, y cómo yo bendigo a la humanidad que me rodea con lo que Dios me ha dado. O sea, de todos ellos se comienza con la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede tomar las obras humanas y pasarla por el filtro de la voluntad divina y quitarle el egoísmo y la vanagloria que muchas veces llevan y que muchas veces nos hacen ser hipócritas o hacer algo para recibir algún favor de Dios. Pastor, como usted dice siempre, la turbulencia que usted anuncia. Yo noto un detalle aquí que es muy importante. Cuando le dicen, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Yo veo que las 5 imprudentes, inmediatamente, ellas se dan cuenta que el asunto de su lámpara está ya agotándose. Ellas corren donde las otras y le dicen que por favor le den aceite de su lámpara. Es posible, pastor, pasar la experiencia espiritual fuerte que un miembro esté viviendo a otro débil. Eso es posible porque ellas dicen, denme del aceite, pásenme esa experiencia. Y entonces ya le dicen, no, vayan ustedes a buscar porque el de nosotros se puede acabar. Y ese es un detalle muy importante que yo quiero que usted lo pondere en este conversatorio. Bueno, vuelvo a caer en el mismo punto. No todos los detalles de la parábola deben ser tomados para interpretarlo. Lo que aquí se está diciendo es lo que la Biblia indica. Morris Benden, en uno de sus famosos libros, dice, Dios no tiene nietos. En otras palabras, tú no puedes transferir tu espiritualidad a nadie más, porque la salvación es individual y la experiencia espiritual es individual. Cuando aquí vemos a las prudentes decir, no podemos darte de mi aceite, Jesús lo que nos está diciendo es, no podemos transferir una experiencia espiritual de un creyente a otro. Cada creyente tiene una experiencia espiritual distinta. Humanamente hablando, veríamos un acto de egoísmo aquí de las prudentes, diciendo por qué no compartieron el aceite cuando la Biblia nos manda a compartir. Pero recuerden que Jesús está usando esta enseñanza para demarcar lo que ha presentado en Mateo 24, que para su venida iban a existir dos grupos. Mateo 24, desde el versículo 36 en adelante, cuando habla de como fue en el tiempo de Noé, así será la venida del hombre, dice, porque estarán 2 en el campo, uno será tomado, uno será dejado. 2 estarán moliendo en el molino, uno será tomado, uno será dejado. Lucas agrega, 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Cuando hablamos de la cama, entendemos aquí un esposo y una esposa. La vida espiritual es tan individual, Pastor Andrés, que yo no puedo transferirle mi vida espiritual a la persona más cercana que tengo a mi lado, que es mi esposa. Ella tiene una experiencia espiritual, yo tengo una experiencia espiritual. Entonces, aquí la parábola me está diciendo lo mismo. Está demarcando dos grupos que aunque pertenecen, vuelvo al mismo punto, que es lo central, aunque pertenecen a la misma comunidad, que son vírgenes, aunque tienen las lámparas, aunque se duermen, aunque escuchan las 10 la misma voz, no pueden transferirle el aceite, no pueden transferir la experiencia espiritual porque es única.
es única y es lo que la parábola desea presentarnos. Y es lo que la parábola es la amonestación de la parábola para cada uno de nosotros. Esa expresión, y la puerta se cerró. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento el arca de Noé, la puerta cerrada. Tenemos en el Nuevo Testamento esa expresión, la puerta se cerró, pastor, nos puede dar la connotación de que en algún momento la gracia que nos están dando para nosotros tomar la decisión de prepararnos espiritualmente, esa oportunidad de Dios, ese tiempo de Dios, en algún momento, pastor, va a terminar. Bueno, si tú ves el Antiguo Testamento, tal vez el ejemplo escatológico más grande del Antiguo Testamento, por cierto, el diluvio fue la primera profecía de tiempo que se dio en el Antiguo Testamento. Y si tú tomas el diluvio, la experiencia de Noé, y la aplicas, la puedes ver un símil, una ejemplificación de lo que será la segunda venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Dios manda un tiempo de juicio, pero manda un mensajero, manda un mensaje. Y te he escuchado varias veces en estos últimos días hablando sobre eso y es un tema sumamente importante. Dios, cada vez que envía un tiempo de juicio, envía un mensajero y un mensaje con una amonestación. Pero Dios también dio un tiempo de preparación, el cual le llamamos, para usar acuñar un término teológico, tiempo de gracia. ¿Por qué tiempo de gracia? Porque es un tiempo de oportunidad. La gracia de Dios nunca se acaba porque Dios es el Dios de la gracia. Y si se le acabara la gracia, se acabara parte de su esencia. Pero nosotros acuñamos ese término para dar a entender de que hay un tiempo de oportunidad para el hombre. 120 años. Y nota bien, la puerta se cierra. Y después que la puerta se cierra es que viene la destrucción. En este caso, nosotros vemos un símbolo también de lo que pasó con el diluvio. La puerta se cerró, la gracia, el tiempo de oportunidad terminó y viene el esposo. Y las que están dentro, igual que los que entraron en el arca, recibirán las bendiciones. Y el que está fuera, como dice Mateo 24, será devastado o consumido por el fuego, como dice San Pablo en Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Dos detalles más, pastor. Este conversatorio está muy interesante y le agradecemos después de esta situación su ayuda, presta siempre. Dice Palabra de Vida del gran maestro hablando sobre esta parábola. Después que se acabe el tiempo de gracia, será tarde para recibir el Espíritu Santo. Y sin la comunión del Espíritu Santo, nadie puede ser apto para participar de la celebración de las fiestas de bodas. Su consideración, pastor. Bueno, mira, Pastor Reyes, cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros, dice J. Parker, uno de los grandes teólogos protestantes, dice que la doctrina del Espíritu Santo se ha convertido en la cenicienta de las doctrinas cristianas. O sea, es la doctrina como que la tenemos ahí y le damos poca importancia. Pero si tú notas el pecado del Antiguo Testamento, ¿cuál fue el pecado del Antiguo Testamento? ¿Contra quién se cometió pecado directamente en el Antiguo Testamento? Contra Dios el Padre. Uh-huh. El pecado del Nuevo Testamento, ¿contra quién fue? Contra Dios el Hijo. ¿Y cuál es el pecado actual de la iglesia y del mundo? Contra Dios el Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo, según San Juan 16, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, justicia y juicio. Entonces, la obra del Espíritu Santo, Jesús usó la palabra parácletos para decir que es aquel de su misma naturaleza que queda al lado del creyente para iluminarlo en la verdad, para guiarlo a toda justicia, para guiarlo en la santificación, para aplicar en la vida del creyente los méritos de Cristo. Cuando se rechaza esa obra o cuando no se vive esa obra especial, nosotros estamos dando la espalda al medio que Dios ha dejado para guiarnos a toda verdad. Aquí hay una pregunta, pastor, que nos llega. Dice, me gustaría que el pastor Yeuri nos diga quién da el clamor final y cómo sucede ese clamor final. ¿Quién es
Bueno, el que da el clamor final. aquí se nos dice que se escuchó un clamor, aquí viene el esposo Salita a recibirle. El clamor final lo da el pueblo de Dios. Recuerden, volvemos aquí a hablar. La parábola no tiene como objetivo dividir cada situación diciendo, bueno, el clamor lo da parte de la iglesia y parte está dormido. El clamor es el mensaje de amonestación final que despierta a todos los creyentes. Correcto. Pastor, ya llegando a los minutos finales de este conversatorio, ¿qué le gustaría a usted poner en la mente de cada uno de los miembros de Busai, Astoria, los que están a través de su Facebook, en el mío, los que nos están viendo, los que van a ver esta entrevista después, acerca de la preparación espiritual? ¿Qué elementos, pastor, usted no quisiera sobre esto que hemos estudiado, que ningún miembro del Gran Nueva York y del mundo que va a ver esta entrevista pasara por alto? ¿Cómo es que alguien se puede preparar espiritualmente, pastor, y que no se le cierre la puerta, que no se quede con las imprudentes, que no se pierda? ¿Cómo, si alguien que no es miembro de nuestra iglesia nos está viendo ahora y dice, ¿cómo es que yo puedo prepararme? O si hay un miembro que está en una situación espiritual, ¿cómo es que alguien se prepara y llena su vida del Espíritu Santo? ¿Cómo es que se hace eso, pastor? Bueno, en primer lugar, hay una obra especial. La Biblia es clara para qué es lo que nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Alguien puede decir, bueno, nos prepara una vida de oración, nos prepara una vida de estudio. La Biblia dice en Hechos 2:38, la Biblia dice que cuando tú crees, te bautiza y recibes el perdón de los pecados, como consecuencia, dice, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Eso es así. Pedro, hablando allí, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo viene a mi vida cuando yo me entrego a Jesús y me bautizo. Ahora bien, no solamente hemos de recibir el Espíritu Santo, sino que hemos de permanecer en el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos que a mí me impacta más de la Biblia es el ejemplo de Saúl. Saúl fue un hombre ungido por Dios que recibió el Espíritu Santo. Y podemos ver obras maravillosas hechas por Saúl en la Biblia. Incluso la Biblia dice que Saúl profetizó junto con los otros profetas, recibiendo el Espíritu de Dios. Pero lamentablemente no permaneció en la vida de comunión con el Espíritu. Entonces, esto es muy importante, pastor, porque la verdad no solamente ha de llegar a nuestra mente, sino que también ha de ir más allá. Usamos la palabra corazón para hablar de nuestros sentimientos, emociones, de nuestro ser completo. La verdad de Dios debe pasar de ser mera teoría a ser una realidad en mi vida. Entonces, si esa verdad a los miembros de Nueva York y del mundo no lo lleva a una vida de comunión en el Espíritu y a vivir en el Espíritu, y a caminar en el Espíritu, entonces podemos decir que estamos solamente profesando una verdad y no viviendo una verdad. ¿Cuál es la diferencia marcada? Andrés, Jesús dijo que la única diferencia para el tiempo del fin serían los frutos. Es lo único. Mateo capítulo número 5 dice, por sus frutos, capítulo 5 y 6, por sus frutos lo conoceréis. O sea, al final de cuentas, lo que nos diferenciará en el tiempo del fin serán los frutos. Jesús dijo, recuerda bien, cuando se acercaron diciéndole a Jesús, pero maestro, en tu nombre no profetizamos y en tu nombre no hicimos milagros y en tu nombre nosotros no echamos demonios. Y Jesús dijo, bueno, apártense de mí, obradores de maldad. Y dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué es lo que lleva fruto en el creyente? Gálatas dice, por los frutos del Espíritu son. Notan hasta dónde nos lleva este estudio de una dependencia constante del Espíritu para que nos ayude a llevar los frutos del Espíritu. Al final de cuentas, es el mensaje, dependencia del Espíritu en estos últimos días. ¿Su mensaje final, pastor, antes de despedirnos? Bueno, mi mensaje final es simple y sencillo. Hermanos, es tiempo de una preparación espiritual. Dios nos ha permitido todo esto, pasar por este tiempo para que dediquemos un tiempo a la entrega total a Él.
Es tiempo de vivir por el Espíritu o permitir que el Espíritu viva su vida en nosotros. Es tiempo de depender más de Dios y de conocer más al Señor. Es tiempo de rendirnos a Él. Mañana estará el doctor Teófilo Silvestre con nosotros, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en este maravilloso conversatorio con el pastor Yeuri Ferreira, coordinador hispano de nuestra conferencia, quien nos ha servido de soporte y de ayuda hoy por las dificultades que tuvo nuestro invitado de esta noche. Pastor, despídanos en oración, por favor. Claro que sí, oramos. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Bendícenos, guíanos, llénanos. Bendice al pastor Reyes, al pastor Rondón, que será invitado más adelante para tratar uno de estos temas, y permítenos crecer en ti y en tu gracia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, a todos los que entraron a la línea. Un placer. Dios me le bendiga. Nos vemos mañana en la transmisión del pastor y en la transmisión nuestra. Cuídense.